Menos bla 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 y más realidad. El rollo de Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco. Qué gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, Diego, muy bien, gracias. Saludos a todos. Gracias. Oye, aquí está Augusto, está Alejandro. Saludan también. Igualmente. Juan Carlos, a ver, se hizo mucho ruido por esta posición que anunció la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de que regresaban sí o sí. Jalisco tiene una política distinta. ¿Qué va a pasar realmente este lunes? Este lunes vamos a incrementar, Diego, Alejandro, Augusto, vamos a incrementar las actividades que vienen reforzando la educación a distancia. Recordarán que en Jalisco, en agosto, cuando arrancó este ciclo escolar, fuimos el primer estado y hasta cierto punto el único que desde el inicio tuvo una modalidad de contacto para las personas que no tienen conectividad electrónica o algún otro medio para estar en contacto con el maestro, y esto es la asesoría presencial. Estuvo funcionando muy bien, comenzó con pocas centenas de escuelas de las 13,000 que existen en el sistema de educación básico. Para septiembre ya eran alrededor del 23% de las escuelas, y en el último corte que hicimos el mes pasado fueron 51% de las escuelas que utilizan estas asesorías presenciales con todo un protocolo, con mucho cuidado, además de todo lo que ya ha hecho la Secretaría. Nos recrea digital, las cuentas institucionales, el uso de distintos canales de comunicación, pero también hemos estado muy atentos a lo que hacen las CAP, las comunidades de aprendizaje para la vida, que es el colegiado del director con sus maestros. Esta gestión de Recrea, el proyecto educativo, le hemos dado mucha fuerza a la decisión que toma cada escuela, con un principio muy sencillo: el que está más próximo al problema entiende mejor la situación y cómo solucionarlo. Damos este paso a partir de este lunes 1 de marzo con 2 acciones adicionales, que es el de los grupos de acompañamiento académico, que viene a facilitar o busca facilitarle al maestro que cuando atienda a un niño pues puede atender también hasta 9, con este mismo criterio: diagnósticos, retroalimentación, todo lo necesario para nivelar alumnos sin llegar a las clases, porque estas siguen en línea. La segunda acción que arranca a partir de este lunes es permitirle a las escuelas de todos los niveles educativos, y tanto públicas como privadas, el que tengan actividades artísticas, culturales o deportivas dentro de sus instalaciones, también con el mismo criterio de no más de 9 alumnos por zona y estando preferentemente en exteriores. ¿Qué va a pasar, secretario, si alguna de estas escuelas, cumple la amenaza, abre la escuela, mete el 60% de los alumnos y además aparece amparado porque dijeron que iban a defenderse legalmente? ¿Qué acciones tomaría la Secretaría cómo van a vigilar que esto no suceda? Fíjate, Diego, que nosotros desde hace varios meses, ya vamos para unos 10 por lo menos, que hemos tenido contacto con 11 asociaciones de colegios privados en Jalisco, y justo este plan que mencioné hace un momento surgió de la colegialidad, de estar en la mesa de educación en infinidad de comités, 15 sesiones plenarias y demás. Hay un acuerdo, de hecho todos los líderes de las 11 asociaciones manifestaron que ellos pues no van a seguir esta ruta. Esta ruta no es nueva. Hace como 3 semanas surgió esta asociación nacional con un abogado comentando la vía jurídica para poder retomar clases de colegios. Pero aquí en Jalisco todos lo hemos, criticado en el sentido de que se van por el amparo, se van por una instrucción que no es educativa, por una instrucción que emana del sector salud, que en el caso de Jalisco hemos colegiado todos, hay consenso en que todos vamos a salir con la misma estrategia. Claro, de 3,000 colegios que hay en Jalisco, no descartamos que alguno por ahí sea usado y lo haga, pero pues el presidente les da permiso, pero pues está la ley muy clara: no puede una institución que está regulada por el Estado, que tiene que acatar las normas tanto municipales como de las autoridades de salud, como la Secretaría de Trabajo, y nosotros irse por la libre. Evidentemente no lo recomendamos, tendríamos que actuar, pero yo estoy seguro que la mayoría de los colegios van a seguir lo que todos hemos trazado: una gradualidad, actuar con mucha prudencia, porque aquí no se trata de un capricho, ¿no? Estamos en esta situación por una vía preventiva, cuidando la salud.
¿Qué tal? Juan Carlos, buenos días. Augusto Chacón, gracias por estar con nosotros. Augusto, qué gusto saludarte. Hace rato que no conversábamos. Hace un buen rato y me da igual de gusto saludarte. Juan Carlos, ¿cuáles son los datos que ustedes tienen respecto al diagnóstico? ¿Qué ha sucedido durante la pandemia con el cierre de los planteles escolares? ¿Cómo están los jóvenes? ¿Cómo están las jóvenes, los niños? ¿Qué efectos ha tenido positivos y negativos es la pandemia y el cierre de los planteles escolares? Mira, Augusto, te podría describir dos acciones que nos han venido ayudando a entender mejor cuál es el efecto de la pandemia. Las cualitativas, que realizamos a través de cada mes reunir a los consejos técnicos escolares de las 13,000 escuelas y hacer un análisis cualitativo de la situación, y evidentemente las cualitativas de las calificaciones, los periodos de evaluación ordinarios. Coinciden mucho. En el caso de las calificaciones, en los periodos que han transcurrido, tenemos que el 80% de los alumnos tienen un aprendizaje satisfactorio según la misma valoración de su propio maestro, de sus propios grupos, y han tenido, habilidades incluso nuevas con todo este tema de transformación digital, del autoestudio, de usar técnicas como el aula invertida, la resolución de problemas como base del aprendizaje, que lo hemos impulsado muy fuertemente a través de capacitación docente, a través de materiales. Si se dan una vuelta por Recrea Digital van a encontrar materiales que han sido reconocidos no solo localmente, sino, me refiero nacionalmente e internacionalmente, porque nos estamos enfocando en metodologías que tienen una década que se han querido implementar y no se había podido. Ese 80% de la población estudiantil, con muchos sacrificios, involucrándose los papás en la educación, que eso es una ventaja, Nos cuesta muchísimo a los papás estar pendientes de nuestros hijos, pero es muy valioso desde el punto de vista educativo, y eso creemos y no queremos perderlo, más bien dicho. Pero el otro 20%, ¿qué pasó? En diciembre teníamos hasta el 20% de los alumnos con comunicación intermitente y un porcentaje que rondaba el 5 o 6% con comunicación nula con la escuela, lo cual es muy preocupante porque eso puede derivar en deserción escolar, puede derivar en rezago educativo muy severo. Inmediatamente nos pusimos a fortalecer las vías desde los consejos técnicos escolares, desde las comunidades educativas de cada escuela, para revertir, y hoy en el último corte hemos mejorado mucho, todavía no donde queremos, pero por ejemplo ya solo tenemos alrededor del 10% de los alumnos con comunicación intermitente, y de ese 10% poco menos de la mitad todavía con una dificultad muy grande para conectarse con la escuela. Por eso definimos precisamente estas estrategias de las asesorías grupales, del acompañamiento académico, porque nos interesa mucho poner otros medios, vencer esas barreras que hacen que esos niños no estén ahí. Sin duda estos niños pues no nos podemos llevar seguramente en algún caso la sorpresa de que sí ha avanzado, ¿verdad?, por otros medios, por sus papás y demás, pero que no tenemos reportado su avance. Pero lo más probable es que sí tengan un rezago y que tengamos que tomarnos del siguiente ciclo escolar mucho tiempo para regularizar alumnos. Y aquí lo importantísimo, Augusto, me parece, aprovechando el espacio y a todos los papás que llegamos, que por ningún motivo los papás desistan de mantener a sus hijos inscritos en el sistema educativo a pesar de la dificultad, porque hemos pedido a las escuelas mucha flexibilidad. En marzo, por ejemplo, tenemos el siguiente periodo de evaluación. Si un alumno se acerca a su escuela pública o privada y retoma el tema de estudio, le hemos pedido a la escuela que considere y evite retener al alumno, reprobarlo, etcétera, porque ahorita nos importa más el contacto, el hábito, que por supuesto el tema de las calificaciones. Ya habrá tiempo de regularizar y demás, pero esos son los porcentajes, Augusto, que nos preocupan, y cosas y habilidades que no queremos perder en el resto de los alumnos que van bien, por supuesto. Secretario, ¿cómo estás? Alejandro Sierra, gracias por estar aquí con nosotros. Justo, Alejandro. A ver, queda la pregunta para hablar de la situación económica de los colegios, secretario. Es decir, entendemos que la priorización va a ser siempre la salud. Sin embargo, ha sido uno de los sectores más golpeados, ¿no? Ahorita dices, les pediremos a los padres de familia que no puedan, que no dejen de inscribirlos y que las escuelas abran, pero realmente están viviendo ya en un vilo, ¿no? Es decir, aquí hay una pregunta de uno de los radioescuchas de Justo que nos dice cuál fue el criterio para abrir los bares y para no apoyar a las escuelas, ¿no? Es decir, de alguna u otra forma estamos hablando de un montón de escuelas privadas que han tronado en el estado, y también de alguna u otra forma hablamos de muchos padres de familia que
ante la calidad de la educación están prefiriendo, a distancia están prefiriendo no estar. ¿Qué puedes decir en función del tema económico? Entendemos la salud, pero es un sector muy golpeado, secretario. Mira, es muy profunda el planteamiento que haces, Alejandro, porque incluso creo que va un poco más allá de lo que has dicho y tiene que ver con la propuesta de valor que hace una institución privada para que un padre de familia esté dispuesto a tributar o a pagar 2 veces por la educación de sus hijos. Todos pagamos por el derecho a educación de nuestros hijos y los que hemos decidido tenerlos en privadas, pues tenemos que pagar doblemente. En ese sentido yo te diría que el desafío está en todo el sistema educativo, también en las públicas y las privadas, para seguir ofreciendo una calidad educativa que amerite que los alumnos estén. Yo sé de muchos colegios que han sido capaces de mantener su matrícula, o si se les ha mermado muy poco. Hay un dato muy contundente, Alejandro, solo el 5% de los alumnos que estaban en escuelas privadas han migrado al sector público. Eso es un dato que algún colegio dice, no, papá, no. Alumnos, ¿no? 16,000 alumnos, exacto. Algunos dicen, bueno, es que a mí me ha pegado más, pero no dudamos que algunas escuelas, pero me parece que la mayoría de los padres de familia están haciendo un esfuerzo, los que están en colegios, siguen manteniendo un esfuerzo muy grande, y también hemos invitado mucho al diálogo y con la comprensión tanto de la escuela como de el maestro, porque los maestros muchas veces han sacrificado porcentajes de ingreso. En el caso de las familias, pues pagar por un servicio que no es el que ellos acordaron hace un año, ¿verdad? Es complejo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, se destinaron en una primera bolsa 17 millones, vino otra segunda bolsa de 25 millones, y hubo un acuerdo muy interesante por parte de los colegios, los 3,000 colegios que hay. Los grandes decidieron apoyar a los pequeños, solo se apoyaron con esa bolsa para que rindiera, para que realmente fuera de impacto, a colegios que cobraban colegiaturas hasta de 2,000 pesos, y esos son los colegios que más que negocio pues hacen realmente una labor social muy valiosa, y en ese sentido pudieron, y nos lo manifestaron así en la última reunión que tuvieron con el gobernador hace cosa de una semana, que les ayudó. Evidentemente necesitan más, pero la vía que estamos previendo es regresar a clases, es decir, la ruta que siempre hemos trazado, porque de esa manera, como tú bien refieres, hay otros sectores que ya lo hicieron, que digamos ahí la decisión es del usuario, ¿verdad? Hay que decir que están en riesgo, pues que va a un bar, a un esparcimiento, si no es de primera necesidad, pero al abrir las escuelas hay una cierta obligación, hay una obligación de acudir. Por eso es que eso se ha trazado hasta agosto. Lo que se ha trazado hoy es que quien tenga la necesidad imperativa, porque no hay comunicación, porque no tiene la tecnología, pueda acudir bajo este esquema de grupos de acompañamiento académico, que lo mismo sirven a las públicas y a las privadas, pues. Secretario, pues muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Vamos a ver qué pasa el lunes, le vamos a dar seguimiento, por supuesto, pero creo que nos aclaras muchos puntos, sobre todo a los padres de familia, te lo agradecemos enormemente. Y igualmente, un abrazo a los tres. Un abrazo. Gracias. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en Jalisco.